de Paul McCartney es el cuarteto de cuerda que aparece en esta canción y que aparece en Yesterday y en otros temas de McCartney y Lennon. Naturalmente Paul McCartney no tenía la suficiente habilidad para construir cuartetos de cuerda. Los hacía George Martin, que es el quinto Beatle, ¿no? George Martin es el productor de los Beatles y de alguna manera el que llevó a la excelencia unos temas perfectamente bien inspirados, ¿no? Como habéis visto en la peliculita, el tema la recuperación que hace en el sueño el grupo este de la grabación robada, aparece como un objeto luminoso al final, ¿no? Y puede estar simbolizando la recuperación de aquello que se robó en estado de vigilia, ¿no? A mí me parece una magnífica metáfora de lo que es el sueño, ¿no? Que el sueño de alguna forma complementa a la realidad vigil y crea una nueva realidad, una neorrealidad que de alguna forma nos permite contemplar el mundo de otra manera, ¿no? Todo esto viene a consecuencia de que tenemos un cerebro asimétrico. Es decir, es muy probable que nuestro cerebro evolucionara desde un dispositivo anterior que era asimétrico. Es muy probable que la adquisición del lenguaje rompiera aquella asimetría primigenia en la que nos sentimos unos con la naturaleza y donde el espacio, el tiempo y la temporalidad no tenía nada que ver con lo que nosotros ahora captamos o percibimos de ella. Lo cierto es que tenemos dos hemisferios y que parece que evolucionaron de una manera bastante incomplementaria uno con otro, y afortunadamente están unidos por un cordón que se llama el cuerpo calloso y que permite intercambiar información desde el hemisferio izquierdo al derecho y viceversa. El asunto es que la asimetría es precisamente una de las características de nuestra anatomía y de nuestra mente. Que tenemos una mente asimétrica que probablemente evolucionó desde una mente más simétrica, como tienen los animales. Los animales también tienen hemisferios, pero evidentemente no tienen la asimetría que tenemos nosotros. Y por eso somos diestros, y por eso chutamos con la derecha o con la izquierda, o oímos mejor con la izquierda que con la derecha, y por eso nos enfermamos también de forma lateral, ¿no? Las personas tenemos tendencia a tener dolores o a tener enfermedades siempre en un hemisferio y no en el otro, ¿no? Eso es interesante también recordarlo, porque es muy probable que esta asimetría sea el precio que pagamos por adquirir el lenguaje. El lenguaje se instaló básicamente en nuestro hemisferio izquierdo a través del área de Broca y de Wernicke. Eso no quiere decir que el hemisferio derecho no tenga área de Broca y de Wernicke, sí lo tienen, pero sirven para otra cosa. Y el hemisferio izquierdo pues está más desarrollado, ¿no?, en nuestra anatomía. Y por eso muchos autores hablan del hemisfericidio derecho, ¿no?, porque de alguna manera operamos en la realidad casi siempre con nuestro hemisferio izquierdo, que es el que se encarga del pensamiento analítico, de la lógica, del lenguaje, de la ciencia y de las matemáticas. Es decir, la ruptura de la simetría que acaeció en algún momento de nuestra evolución como homínidos viene a señalar que ahora tenemos una conciencia doble
Es decir, eso que llamamos dualidad, que la dualidad es una cosa que todo el mundo habla de ella, pero que hay que recordar que la dualidad, venimos de serie dotados para la dualidad, venimos de serie escindidos, ¿no? Lo que Freud llamaba la Spaltung, la gran escisión, ¿no? Y como decía también Jung, la conciencia nuestra es un órgano de fragmentación, es decir, desunió lo que anteriormente anduvo unido. Es decir, que en algún momento de nuestra evolución como especie, en algún momento nuestra conciencia fue una conciencia unitaria, no, sin dualidad. Esto de la dualidad tiene un corolario muy importante, que es lo que se llaman los objetos autorreferentes, ¿no? Ahora os explicaré lo que es un objeto autorreferente, porque a mí me parece que es la clave para entender cómo superamos la dualidad a partir de nuestra dualidad de serie, ¿no? Esto fue una cosa que inventó Russell, que imaginaros en un pueblo donde hay un barbero que afeita a todos los que no pueden afeitarse por sí mismos, ¿no? Esto es digamos, la premisa de la paradoja de Russell. El barbero que afeita a todos los que no pueden afeitarse por sí mismos. Esto divide el pueblo en dos clases de personas: los que pueden afeitarse por sí mismos y los que no pueden afeitarse por sí mismos. Entonces la pregunta de Russell es: ¿a qué grupo pertenece el barbero? ¿Quién afeita al barbero? ¿No? Es decir, el barbero no existe así definido, es decir, está y no está entre los grupos en que ha dividido la premisa al pueblo, ¿no? Dicho de otra manera, el barbero es un objeto autorreferente, que contiene grupo 1, los que se afeitan por sí mismos; grupo 2, aquellos que no pueden afeitarse por sí mismos. Él está por encima, es decir, él está, digamos, en un nivel abarcativo que abarca a tanto a unos como a otros. Es decir, el barbero es un objeto autorreferente. Esta es una idea muy importante que está incluso en el arte, aparece constantemente. En Escher, por ejemplo, aparece la autorreferencia dibujada, ¿no? Las tres bolas, donde hay una bola que refleja a la otra, mientras que la mesa a su vez refleja a las bolas, y al final resulta que el observador es reflejado por una de las bolas del centro, que es el objeto autorreferente del que hablábamos antes, ¿no? Nace así un conjunto de conjuntos que no forman parte de sí mismos. Es decir, aquel conjunto que engloba a todos aquellos que no están incluidos. Esto es muy importante cuando tratemos de entender cómo se pueden superar los opuestos. Muchas veces se dice, no, es que la solución a muchos de los problemas humanos consiste en situarse por encima de los opuestos, es decir, no elegir, ¿no? No elegir. Platón, cuando nos cuenta en el banquete que Alcibiades le lleva contra las cuerdas con una pregunta, le dice: maestro, tengo una esposa magnífica, es una mujer estupenda que cuida muy bien de mis hijos, que es una magnífica cocinera, que tiene un problema, y es que se ha hecho mayor y entonces ahora ya no funciona desde el punto de vista sexual, y tengo un amante que me gusta mucho, me excita, es una de las amantes mejores que he tenido, pero claro, yo no quiero abandonar a mi mujer por mi amante y estoy manteniendo esta dualidad, no sé qué hacer, ¿no? Dudo, ¿qué debo hacer? ¿Dejar a mi amante por mi esposa o dejar a mi esposa por mi amante, ¿no? Esta es
un conflicto de opuestos, ¿no? Típicamente un conflicto filosófico de opuestos. La mayor parte de nosotros tenemos este tipo de conflictos, esto o lo otro. ¿Estudio Derecho o estudio Psicología? ¿Estudio tal o estudio cual? Y Platón nos da la solución. Platón le dice a Alcibíades: hagas lo que hagas, te equivocarás. Es decir, claro, cuando pase el tiempo, cuando te vaya mal con tu amante, entonces echarás de menos a tu mujer. O cuando te vaya mal con tu mujer, echarás de menos a tu amante, que a su vez ya se habrá buscado un marido. Es decir, hagas lo que hagas, te equivocarás. ¿Qué quiere decir? No elijas. No elijas. No lo veas como opuestos. Trata de mantener a las dos. Todo lo inteligente, el objeto autorreferente, ¿no? Situarse por encima de las contradicciones, que es precisamente lo que aparece en el sueño. Es decir, en el sueño, ¿qué pasa en el sueño? En el sueño que habéis visto, este de Eleanor Dream, ¿qué pasa? Pues pasa una cosa, que el tiempo no existe. La temporalidad se ha cambiado. Es decir, da igual vivir en el siglo XIX que vivir en Abbey Road en el siglo XX. Da igual. Paul McCartney aparece vestido con unas ropas, unas levitas de aquellas que llevaban los caballeros de aquella época, y se van a una merienda en campestre y todo es bonito, ¿no? Es decir, no hay contradicción. Es decir, no hay contradicción entre el pasado y el futuro y el presente. No hay contradicción. Para eso soñamos. Para eso soñamos. Precisamente para poder contemplar la realidad sin esa pesadez de la temporalidad, ¿no? Donde hay unas cosas que van antes que otras, donde hay una sucesividad, ¿no? A poderlo contemplar todo de golpe, todo de una vez, todo de una vez, ¿eh? Los sueños evidentemente tienen diversos grados de complejidad. No todos los sueños son tan bonitos como el que os he contado, ¿no? Pero fijaros cómo la autorreferencia tiene más usos, ¿no? En el lenguaje, por ejemplo. En el lenguaje la autorreferencia tiene muchísimo. Espera lo inesperado, ¿no? Si esperas lo inesperado, si lo inesperado es inesperado, ¿cómo vas a esperarlo? O sea, es paradójico, ¿verdad? No puede ser, ¿no? Todos aquellos... Está prohibido que me miréis a la cara, ¿no? Otra paradoja, ¿no? No me miréis, está prohibido. No podéis dejar de mirarme, ¿verdad? Es decir, cuando alguien os pone frente a una paradoja, sucede una cosa muy curiosa, y es que no podemos dejar de mirarme, ¿no? O no podemos dejar de esperar lo inesperado. Es decir, nos situamos en un plano superior a las contradicciones. Aquí tenéis otro objeto autorreferente, que en este caso es un picador de estos de las puertas, una mano que sujeta una bola, que a su vez sujeta una bola que está sujeta por una mano. Bueno, la dualidad, que es este estado en el que estamos instalados todos nosotros, pues se puede trascender de muchas maneras, ¿no? Una forma es volverse loco, ¿no? Te vuelves loco y has acabado la dualidad, ¿no? Ya no hay contradicciones. Otras son las experiencias inusuales de conciencia, esto que se llama en la iluminación, o sea, el samsara, ¿no? Creo que se llama así, el samsara, ¿no? Sí. Da igual, la iluminación, es decir, ese sentimiento de eso, ¿no? Ese sentimiento de eso, de eureka, de insight, ¿no? Que lo he visto, ¿no? Lo he visto. Ese lo he visto es una experiencia inusual de conciencia, no la tenemos todos los días, ¿no? Y por supuesto los sueños, ¿no? No todos los sueños tienen esa característica de creatividad. La mayor parte de los sueños que soñamos nosotros son banales, ¿no? Yo esta noche he soñado con que los grifos de mi casa sacaban agua y no había manera de pararlos, porque resulta
que los grifos estaban sincronizados con alguna extraña maquinaria que cuando los cerrabas se volvían a abrir, ¿no? Los cerrabas y se volvían a abrir. Y estaba todo encharcado de agua, y el agua caía por las escaleras, y mi mujer me decía, Paco, ¿qué has hecho? Y yo digo, no he hecho nada, es el grifo, ¿no? Que no se quiere cerrar, ¿no? Me he despertado y me he dado cuenta que me estaba meando. Fijaros cómo el sueño construye una neorrealidad para que te despiertes porque te estás meando, o estás en una posición difícil, o te está doliendo algo. Es decir, el sueño tiene mucho que ver con las impresiones sensoriales, no solamente del estado de vigilia, sino del propio durmiente, ¿no? Muchas personas además son capaces de tener sueños lúcidos, en el sentido de que pueden incluso cambiar el guión del sueño, ¿no? Cambiar el guión del sueño y durante el sueño transformarlo. Yo a veces lo hago, a veces, cuando puedo. Cuando era joven me salía mejor, ahora ya no me sale tan bien como antes, pero lo ideal es poder cambiar a los personajes que salen en el sueño, ¿verdad? Siempre es más agradable soñar con, yo qué sé, con Rita Hayworth que con no sé, que con la compañera que tienes al lado, ¿no? Bueno, luego quiero contaros otra cosa sobre la locura, y es que no son todos los que están, ni están todos los que son, ¿no? Es decir, la locura es una cosa y el psicoticismo es otra. El psicoticismo es una variable de la personalidad, una dimensión, ¿no? Una dimensión de la personalidad. Las personas normales mantienen creencias totalmente locas. Esto es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la psiquiatría francesa ya se habló de lo que se llama la folie raisonnante. La folie raisonnante es una locura razonante, ¿no? Es decir, hay personas que están locos solamente en un aspecto, cuando hablan de una creencia, y luego están completamente normales y sanos, ¿no? Esto es una dimensión de la personalidad que ha sido de alguna manera seleccionada por la evolución, porque los seres humanos, los grupos humanos, las sociedades humanas necesitamos locos cuerdos, no locos que vayan por ahí con la Kalashnikov, no, locos cuerdos. Locos cuerdos, ¿qué quiere decir? Personas que les importe un bledo lo que piensen de ellas y que sostengan las ideas más peregrinas, más raras, más bizarras, porque eso hace crecer el conocimiento de las sociedades, ¿no? Luego, los psicóticos, en este sentido de la personalidad, son necesarios, ¿no? Y hay que darles una pensión incluso, ¿no? Yo creo que habría que pagarles para que inventaran cosas así bizarras, ¿no? Porque los otros, las personas que lo contrario del psicoticismo es la agradabilidad, ¿no? Es decir, hay personas que les gusta caer bien, les gusta tener simpatías y que la gente los acepte y que la gente tal, y para eso modifican totalmente sus creencias y son capaces hasta de convertirse a cualquier idea que sostenga a mucha gente, ¿no? Es decir, la agradabilidad es la variable opuesta al psicoticismo. La gracia está en modular una cosa y la otra, ¿no? Es decir, fijaros cómo la dualidad continúa existiendo, ¿no? Todos nosotros tenemos puntuaciones más o menos altas en una dimensión o en otra. La gracia está en que hay que sintetizar, ¿no? Que hay que integrar, como luego nos contará nuestro compañero, en el modelo de Wilber, que es un modelo de integración. ¿Integración qué quiere decir? Porque hay que integrar lo que quieres agradar con lo que quieres epatar, ¿no? Hay un balanceo continuo, ¿no? Y tú también lo has nombrado al principio cuando has dicho esto del pensamiento divergente y convergente, es decir, somos convergentes en el sentido de que estamos atados por nuestra profesión, por nuestro sueldo, ¿no? Nuestra nómina, nuestra familia,
pero tenemos un margen de divergencia que tenemos que explorar, ¿no? Y eso es precisamente la gracia de los humanos, ¿no? La creatividad hay que ponerla en juego, ¿no? Fijaros esta figura, que es una figura de David Cooper, que David Cooper es ese señor que escribía libros con Laing. La mayor parte de vosotros sabréis quién era Ronald Laing, pero David Cooper no lo conoceréis tanto porque era, digamos, la parte espiritual de Laing, ¿no? Fijaros cómo la esquizofrenia y la autorreferencia tienen mucho que ver, ¿no? Porque el esquizofrénico es una persona, el loco es una persona que no ha sido capaz de resolver las contradicciones de los opuestos, ¿no? Podríamos decir, y vive en un mundo fluctuante que se llama ambivalencia, por cierto, ambivalencia, es decir, uno no sabe a qué carta quedarse, ¿no? No sabe si lo que oye es verdad, si lo que ve es... Y Cooper hizo esta imagen precisamente para que veamos una cuestión, y es que la locura y la cordura están muy cercanas. Están muy cercanas y está muy relacionado con lo que Teilhard de Chardin llamaba el punto omega, es decir, el principio y el fin de las cosas, ¿no? Es decir, fijaros cómo la normalidad está alejadísima, ¿no? Tanto de la locura como de la cordura, y que de la cordura no se puede pasar a la locura, pero de la locura sí que se puede pasar a la cordura, ¿no? Hay que saltar por encima de ese punto omega, y la psicosis no es ni otra manera más que pasar de la normalidad a la locura. La cordura sería una normalidad plus, es decir, la iluminación, el haber superado los opuestos, el estar instalado, digamos, al menos durante algún tiempo, porque eso no se puede alcanzar continuamente, en la superación de la dualidad. Lo que hacía Platón, ¿no? Cuando le dice a Alcibíades, hagas lo que hagas te equivocarás. Eso es sabiduría, ¿no? Eso es mucha sabiduría. Eso es haberse pasado 3 pueblos, ¿no? De sabiduría. Entonces, ¿la agradabilidad entraría dentro de la normalidad? Sí, claro. La agradabilidad es una cosa muy femenina y muy normal. Es decir, cada uno es como es, y cuando uno se hace un test de estos de que buscan los cinco grandes de la personalidad, pues te salen unas puntuaciones en relación con estas dimensiones de las que estamos hablando, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo tengo la agradabilidad muy baja, pero tengo la búsqueda de sensaciones muy alta, ¿eh? La búsqueda de sensation seekers, ¿eh? La búsqueda de sensaciones, en este caso intelectuales, porque el deporte no me interesa, ni el deporte de riesgo menos, pero yo, si no fuera un intelectual, sería de esos que se descuelgan con las cuerdas por precipicios, ¿no? Que es la otra manera de buscar sensaciones físicas en este caso, ¿no? Fijaros que los sueños además también nos pueden dar pistas sobre problemas que andamos intentando resolver, ¿no? Kekulé era un señor que era químico y que quería ser arquitecto, y su padre no le dejó, y entonces lo obligó a ser químico, porque según su padre la química tenía mucho futuro, cosa que era cierta, y Kekulé de mala gana accedió a hacerse químico, y él andaba detrás de la fórmula del benceno, que, como sabéis, es un hexágono, y entonces no sabía cómo los átomos estaban encajados unos con otros, hasta que tuvo este sueño, ¿no? Este soñó con el uroboros, eso es el uroboros, es decir, la serpiente que se muerde la cola, que es el círculo, que es una manera de hablar de la unidad y de hablar del cierre, ¿no? Y de hablar del cierre. El uroboros es una
es uno de los de las imágenes que tienen que ver con la conciencia primigenia, es decir, cómo era nuestra conciencia antes de extinguirse, ¿no? El yo urobórico así descubrió que culé la molécula de benceno por la que pasó la historia, tanto la molécula de benceno propiamente dicha como su sueño, que siempre se cita como uno de esos sueños donde el sueño hace de prolongación de la creatividad diurna, ¿no? Tal y como habéis visto en el vídeo. Cuando hablamos de sueños, lo interesante, lo que suele preguntarse la gente es: ¿los sueños qué significan, ¿no? La neurociencia cree que los sueños no significan nada. Es decir, que los sueños son, digamos, contenidos azarosos, donde se mezcla lo pasado con lo futuro, donde se mezclan los restos diurnos con sensaciones nocturnas, y que de alguna manera se ha roto con la idea de Freud de que los sueños eran realizaciones de deseos, ¿no? Para Freud los sueños eran realizaciones de deseos reprimidos, claro. Naturalmente hoy en día ya no se sostiene esta idea. La idea que hoy en día está en boga es saber para qué soñamos. Soñamos para muchas cosas, entre otras cosas calentar, enfriar el cerebro, para resetear el cerebro, y soñamos para dejar memoria libre en la memoria a corto plazo, ¿no? Para eso soñamos. Pero aparte de que soñamos para eso, desde el punto de vista neurobiológico, soñamos para construir una realidad nueva que nos permita retroceder nuestra conciencia a cuando fuimos uno, ¿no? A cuando fuimos uno y omnipotentes, ¿no? Como habéis visto en la peliculita que os he pasado, la canción Eleanor Rigby es una canción que todos estaríamos de acuerdo calificar como genial, pero si os preguntara qué significa, no me sabríais responder nadie, ¿no? Bueno, como lleva letra, las canciones que llevan letra te dan pistas para confundirte, porque la letra es arbitraria, es decir, no tiene nada que ver. La letra de Eleanor Rigby habla de una mujer solitaria que acude a un entierro, acude a una boda, a una iglesia, a recoger el arroz que se cae por el suelo y llevárselo a casa para comer, ¿eh? Esta es una historia de una mujer solitaria que vive en un gueto y va a la iglesia a pedir limosna y esto, ¿no? Y que esta mujer muere y a su entierro no va nadie, ¿no? Pero esto es arbitrario, es decir, podría hablar también de otra cosa y seguramente no caeríamos en la cuenta de que la música y la letra pueden estar coordinadas, pero que es un tema arbitrario. La música no significa nada, sin embargo a todos nos llega, ¿no? ¿Cómo es posible que una cosa no signifique nada y sin embargo a todos nos compromete, ¿no? Eso cómo se come. A cada uno de una manera, pero seguro que a los que estamos aquí todos nos hemos emocionado con esa canción, ¿no? Entonces, si no significa nada, ¿cómo nos puede emocionar? La trampa está en la palabra significado. ¿Qué significa significar? Los sueños no significan nada, pero tienen mucho sentido. ¿Por qué tienen sentido? Porque soñamos en escenas que ya hemos vivido. Aparecemos nosotros, aparecen nuestras personas de nuestro entorno, aparecen, como en el sueño de McCartney, sus amigos, el productor, los músicos, sus parejas. Es decir, el guión
de los sueños lo construimos personalmente cada uno de nosotros, ¿eh? Pero no significa nada, pero tiene mucho sentido. Un sentido es que nos apela en lo más personal. La gente suele decir, fíjate lo que soñaba esta noche, mira qué tontería. Pues no me encontraba a Perenganito de tal, que hace 20 años que no lo veo por la calle, y le pedía un cigarro y no tenía. Fíjate qué tontería. Sí, tontería, pero es tu tontería, ¿eh? No es la mía. Te apela a ti, tú sabrás lo que significa, porque el sueño no te lo ha puesto ahí nadie, lo has hecho tú. Lo has hecho tú con tus trazos, y lo has hecho tú con tus recuerdos, y lo has hecho tú con los personajes significativos de tu vida. Luego, tú sabrás qué sentido tiene para ti, ¿no? Y los sueños y la música están llenos de sentido. Están llenos de sentido. Pero no significan nada. Ahora estaba muy de moda Kant porque hace poco hubo un debate de esos donde los políticos metieron la pata, no habían leído la crítica de la razón pura. Os tengo que decir una cuestión, la crítica de la razón pura no la ha leído nadie, porque es un coñazo. Es un coñazo. Entonces es infumable. Pero ellos se las dieron de listos, equivocándose y diciendo tonterías. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que quería decir Kant en ese libro? Pues una idea falsa, es decir, que nosotros nos representamos la realidad. Es decir, es como si tú cogieras a través de la apercepción la realidad, yo cogiera la cara de Rosana y me la metiera aquí dentro con un tornillo y ahí la tuviera enroscada y ya me he representado a Rosana, de manera que si cierro los ojos yo puedo ver a Rosana, ¿no? Esta es la idea de Kant, la representación mental, ¿no? Bueno, pues esto es mentira. Es decir, no hacemos eso en nuestro cerebro. Lo que hacemos es otra cosa que se llama enacción. ¿Qué es la enacción? La enacción es adelantar una hipótesis de lo que vas a ver. Es decir, yo no me represento a Rosana, yo adelanto la hipótesis de que esa es Rosana y la miro y digo, sí, es Rosana. No es lo mismo representarse con un fichero IPG aquí en mi cabeza a Rosana que yo adelantar una hipótesis. Eso se llama enactuar. Y enactuar es lo que hacemos todos, y en los sueños lo vemos muy bien, porque lo que hacemos en los sueños es construir una nueva realidad a partir de la enactuación, no de la representación. Porque si los sueños de lo que se tratara es de representar la realidad, pues es un desastre, ¿no? Es un desastre. Es decir, no hay ningún sueño cuya definición sea tan importante como la realidad. La realidad es mucho más definida, ¿eh? Sin embargo, los sueños no tienen esa función. Los sueños lo que tienen es la función de enactuar, es decir, de mezclar lo que hemos vivido con otras cosas que nosotros ponemos en juego en esa escena, ¿no? Bueno, esto de la enacción es una idea de Varela, que es un neurobiólogo que murió hace poco y que lo conoceréis por el libro este famoso que escribió con Maturana y Varela, que no recuerdo cómo se llama, pero era un hombre muy, muy importante en esto que estamos hablando, que son la conciencia, y fue uno de los primeros que rescató las tecnologías orientales para el estudio de la mente, ¿no? Es decir, la hipótesis de Varela es que los contenidos mentales autoorganizan